Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de gramática en inglés, donde presentaremos un nuevo tiempo gramatical diferente a los 4 que ya hemos visto anteriormente, el pasado subjuntivo. Empecemos con unas preguntas capciosas. En estos momentos ustedes pueden ver en pantalla 5 frases diferentes con unos espacios en blanco, que deberían ser llenados con unas conjugaciones especiales. Fíjense que subrayados con verde claro hay otros verbos en las frases. Estos verbos pertenecen a la conjugación de condicional simple en español, que ustedes seguramente identificaron por las terminaciones típicas del tiempo condicional. Iríamos, irían, iría. Teniendo en cuenta estas conjugaciones en condicional, ¿qué palabras ustedes pondrían en los espacios en blanco para completar las frases? Obviamente no hay una respuesta única para completar estas frases. De hecho, cada una de estas frases se puede completar con diferentes verbos. Lo importante es que sin importar los verbos que ustedes escojan en sus casas, o los verbos que yo escogí para esta explicación, las terminaciones de las conjugaciones deben coincidir. Si ustedes lo desean, pueden poner en pausa el video si necesitan tiempo para pensar sus respuestas. Muy bien, veamos las respuestas que yo escogí. Tal vez ustedes usaron diferentes verbos a los que van a aparecer a continuación, pero lo importante son las terminaciones de las conjugaciones. Por ejemplo, para la primera frase, los verbos que ustedes escogieron deben terminar en hacemos o áramos. En mis respuestas, ganásemos o ganáramos. Nos haríamos millonarios si nos ganásemos la lotería o nos ganáramos la lotería. Para la segunda frase, las terminaciones deben ser harás y haces. En mis respuestas, hablarás o hablases. Si tú no hablases tan rápido o si tú no hablaras tan rápido, las personas te entenderían mejor. Para la tercera frase, las terminaciones deben ser hiera o hiese. En mis respuestas, sintiera o sintiese. Mi padre no iría al médico aunque se sintiera muy mal o aunque se sintiese muy mal. Para la cuarta frase, nuevamente las terminaciones deben ser hiese o hiera. En mis respuestas, subiese o subiera. Si la temperatura subiera a 40 grados o si la temperatura subiese a 40 grados, el calor sería insoportable. Y para la quinta frase, las terminaciones deben ser eran o esen. En mis respuestas, dijeran o dijesen. Muchas personas les creerían aunque ellos no dijesen la verdad o aunque ellos no dijeran la verdad. Estas nuevas conjugaciones pertenecen al modo verbal subjuntivo. El modo subjuntivo lo usamos para referirnos a acciones hipotéticas. Voy a explicarme mejor parafraseando el contexto de las dos primeras frases. En el caso hipotético de ganarnos la lotería, nos haríamos millonarios. En un posible escenario donde tú no hablaras tan rápido, las personas te entenderían mejor. Y así sucesivamente se pueden interpretar los contextos de las otras tres frases. Pero nuevamente quiero enfatizar lo que verdaderamente es importante: aprender a identificar y diferenciar las terminaciones de estas nuevas conjugaciones para evitar confusiones
con los anteriores tiempos gramaticales que hemos visto. Esos otros tiempos gramaticales, con sus respectivas terminaciones, no pertenecen al modo subjuntivo, pertenecen a otro modo verbal, el modo indicativo. Para mayor claridad, en la próxima diapositiva compararemos terminaciones del modo subjuntivo con terminaciones del modo indicativo. Empecemos comparando el pasado subjuntivo con el pasado indicativo. Ambos tiempos tienen dos conjugaciones y en total serían 4 pasados simples, 2 para el subjuntivo y 2 para el indicativo. Veamos algunos ejemplos. Para el verbo ganar, en el subjuntivo, ganásemos, ganáramos. Y en el indicativo, ganábamos, ganamos. Para el verbo hablar, en el subjuntivo, hablaras, hablases. Y en el indicativo, hablaste, hablabas. Para el verbo sentir, en el subjuntivo, sintiera, sintiese. Y en el indicativo, sintió, sentía. Para el verbo subir, en el subjuntivo, subiera, subiese. Y en el indicativo, subió, subía. Curiosamente, en español, una de las terminaciones del pasado subjuntivo es bastante similar a las terminaciones del futuro indicativo. Comparemos los siguientes pares. Si tú ganaras versus tú ganarás. Si ella ganara versus ella ganará. Si él hablara versus él hablará. Si tú hablaras versus tú hablarás. Como pudieron ver, lo único que diferencia a estas terminaciones es la acentuación. Si la conjugación es aguda, con tilde en la última sílaba, pertenece al futuro indicativo. Y si la terminación es grave, sin tilde, pertenece al pasado subjuntivo. En inglés el asunto es mucho más sencillo, porque en vez de tener 4 pasados simples como en español, en inglés solamente existe un solo pasado simple. Y esta única opción del pasado permite deducir una regla muy sencilla. En inglés, las oraciones en tiempo condicional van acompañadas por cláusulas if o even if en pasado. If e even if son conjunciones cuyos correspondientes significados son sí y aunque. Para entender mejor, traduzcamos 3 de las frases en español que vimos al inicio del tutorial. La primera parte tiene 2 partes separadas por la coma. La primera parte es la cláusula del aunque, cuyo verbo se encuentra resaltado con fucsia. La segunda parte, después de la coma, tiene el verbo resaltado con verde agua marina. En inglés, traduciríamos la primera parte como una negación simple en tiempo pasado. La segunda parte como una afirmación simple en tiempo condicional y la frase completa se pronunciaría así: Even if they didn't say the truth, many would believe them. La segunda frase a traducir también tiene 2 partes. La primera parte es la cláusula del sí, cuyo verbo está resaltado con fucsia. La segunda parte, después de la coma, tiene el verbo resaltado con agua marina.
En inglés, la primera parte la traducimos como una negación simple en tiempo pasado. La segunda parte como una afirmación simple en tiempo condicional, y esta sería la pronunciación de la frase completa. If you didn't speak so fast, people would understand you better. La tercera frase a traducir no tiene una coma que separe sus dos partes, y el orden de los verbos es diferente. Primero vemos el verbo resaltado en agua marina y después el verbo resaltado en fucsia. Ustedes fácilmente pueden deducir que la primera parte, hasta millonarios, es una afirmación simple en tiempo condicional, y la segunda parte, desde el conector sí, es una afirmación simple en tiempo pasado. La pronunciación de la frase completa sería la siguiente: We would become millionaires if we won the lottery. Recuerden entonces la sencilla regla que aprendimos hoy. Oraciones en tiempo condicional van acompañadas de cláusulas if o even if en pasado. Y así hemos llegado al final de esta lección gramatical. El próximo video ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo tutorial.